Hola. ¿Saben? La otra vez estaba en uno de mis momentos de lucidez y fue en esos momentos en donde te salen las preguntas raras. Pues me salió más o menos algo así. Oye, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa en el cuerpo de alguien cuando tiene una cirugía? No, no se lo han preguntado. Bueno, pues yo tampoco hasta hace un tiempo. Pero investigando un poco, he encontrado esta información y se las quiero compartir a ustedes. Y a lo mejor a alguien le ha de servir. Esperemos que sí. El tema viene descrito en los libros y en los artículos como respuesta al traumatismo quirúrgico o respuesta metabólica al trauma, y no es otra cosa que la respuesta que el organismo tiene ante un trauma o una situación que lo hace poner en una posición de estrés. Y se caracteriza principalmente por dos cosas: por la activación del sistema nervioso y la activación del sistema endocrino o humoral. En los pacientes quirúrgicos, mucho de este estrés va a estar producido por diferentes situaciones, en los que podemos encontrar la operación, la anestesia, los trastornos emocionales, los periodos de ayuno e incluso las alteraciones básicas de la enfermedad. En caso de que el estímulo sea de gran magnitud, la respuesta local no va a ser lo suficiente para contener este estímulo. Entonces se va a desencadenar lo que es conocido como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o en inglés SIRS, que no es otra cosa que el conjunto de respuestas de los diferentes tipos de sistemas que hay, regulados por mediadores bioquímicos, que aquí entre nos es lo que se le llamaría como el ataque al estado general, pero no le digan a nadie, que nos regañan si hablamos con lenguaje coloquial. Entonces, ¿cómo es que se produce esta respuesta o este conjunto de respuestas? Bueno, vamos a ver poco a poco cómo se van desarrollando. Como ya les había explicado, una vez que se produce el trauma o en este caso el evento quirúrgico, el organismo va a responder con una serie de respuestas neuroendocrinas y humorales para poder lograr el equilibrio. Esta respuesta desencadenada va a tener tres características principales. La primera es que es universal, porque no posee distinción ante los estímulos que la desencadenan. La segunda es que es estructural, porque mantiene una relación entre los diferentes elementos. Y la tercera es que es proporcional. Mientras más grande sea el estímulo, más grande será la reacción que va a tener el organismo. Todos los estímulos que ya les había mencionado van a ser recibidos y traducidos por medio de las neuronas receptoras, que estas a su vez van a enviar la información al sistema nervioso central por medio de una vía aferente. Una vez que llegan al sistema nervioso central, van a ser integrados con todos los otros estímulos y va a producir su respuesta, que va a ser por medio de una vía eferente. Estos estímulos eferentes van a tener como consecuencia la liberación o la inhibición de ciertos efectores, los cuales van a producir reajustes importantes fisiológicos con el objetivo de lograr la homeostasis. En 1942, este señor llamado Sir David Culberson dividió esta respuesta en dos fases. Primero, la fase hipodinámica de decadencia o ED, que es consecuencia inmediata de la lesión como resultado de la pérdida de fluidos y que generalmente dura algunas horas. Después, la fase hiperdinámica catabólica o en inglés flow, que persiste por algunas semanas. Esta se va a caracterizar por un gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico y una hiperglicemia causada por el hígado, con lo que se busca el resurgimiento a la vitalidad. Y en 1953, otro señor llamado Francis Moore añadió una tercera fase llamada fase anabólica, que van a durar varios meses. Se va a caracterizar porque se produce cicatrización de heridas, crecimiento capilar, remodelación ística y recuperación funcional. Todo esto va a ser un programa innato genético del cuerpo que va a tener dos objetivos principales: la defensa inmunológica contra la reinfección y la reparación tisular. De los estímulos mayores sé que hemos estado hablando principalmente de cirugías, pero también puede ser ocasionado por otras cosas aparte de las cirugías, como pueden ser traumatismos, quemaduras e infecciones. Entre las variables que intervienen para el desarrollo correcto de este tipo de respuesta se encuentran la edad, el tipo de anestesia utilizado, la técnica quirúrgica utilizada, el estado nutricional y el aporte nutricio perioperatorio, entre otras. Localmente, el organismo va a liberar una serie de mediadores inflamatorios que van a servir como una especie de mecanismo inespecífico de defensa. Sin embargo, cuando el agente estresante aumenta de intensidad, también lo va a hacer el nivel de inflamación,
con lo que también puede llegar a desencadenar el llamado SIRS o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que incluso si no se llegara a controlar, tiene el potencial de desarrollar un SDOM, que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple. De manera local encontramos mecanismos como lo son la inflamación, la hemostasia y la reparación tisular. Además, el tejido dañado y las células del sistema inmunitario van a liberar unas sustancias llamadas citocinas inflamatorias, que estas van a tener su pico a las 18 o 24 horas después del traumatismo quirúrgico. Hay varias citocinas que se liberan, pero las más importantes son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 10, la interleucina 8, entre otras tantas. La respuesta a esta liberación de interleucinas va a producir fisiológicamente el incremento de leucocitos, principalmente leucocitos inmaduros, y el aumento de la concentración plasmática de los ya mencionados marcadores de fase aguda, como lo son la proteína C reactiva, el lactato sérico y la procalcitonina, en donde estas van a tener su pico máximo en las primeras 48-72 horas. Con respecto a la respuesta neuroendocrina, ya vimos previamente que todos los estímulos van a ser enviados al sistema nervioso central por medio de las neuronas eferentes. Estas van a llegar principalmente al hipotálamo, donde se van a integrar todas y va a coordinar la respuesta del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a activar diferentes estructuras que vamos a ir describiendo poco a poco. Las primeras que vamos a ver van a ser las fibras preganglionares de la glándula suprarrenal, que van a liberar principalmente las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina en relación 4:1. Esta liberación de catecolaminas va a traer como consecuencia manifestaciones clínicas que vamos a ver reflejadas como taquicardia, taquipnea o hipertensión. Por otro lado, las fibras simpáticas postganglionares periféricas van a producir, entre otras cosas, vasoconstricción refleja, inotropismo y cronotropismo positivo, la reducción de algunos flujos hacia algunos órganos y el aumento del metabolismo basal. También va a llegar la respuesta al riñón, con lo que se va a estimular la liberación de renina y su consecuente cascada de renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto con el objetivo de reabsorber sodio en el túbulo contorneado distal y como consecuencia reabsorber volumen. En el hipotálamo también se van a liberar algunos factores como son la somatotropina y la corticotropina. Gracias al sistema porta se va a estimular la adenohipófisis para que libere ACTH con el objetivo de que ésta llegue a la glándula suprarrenal y libere cortisol. Y por otro lado, la neurohipófisis liberará la hormona antidiurética para mantener el volumen. Ahora, con respecto a la respuesta propiamente metabólica, vamos a tener que en la primera fase va a haber un decremento en la demanda de energía y en la segunda fase se deben de proveer elementos para la restauración y homeostasis circulatoria. Todo esto te va a tener el objetivo final de movilizar sustratos y macronutrientes como lo son carbohidratos, lípidos y proteínas. Con respecto a las proteínas, va a ocurrir un catabolismo en el músculo estriado esquelético con el objetivo de proporcionar energía y sustratos dirigidos hacia el hígado para la liberación de proteínas de fase aguda, que son esenciales para la supervivencia a corto plazo, pero perjudiciales si es que se prolongan con el tiempo. Como ya mencioné hace rato, las catecolaminas liberadas por la glándula suprarrenal también van a tener un efecto metabólico, el cual va a ser el desdoblamiento del glucógeno en el hígado con el objetivo de aumentar la glucosa y el lactato en la sangre. Además, va a movilizar los ácidos grasos libres para dar energía a aquellos tejidos no dependientes de glucosa. Y el cortisol, otra hormona liberada por la glándula suprarrenal, va a unirse a estos efectos metabólicos aumentando la glucosa sanguínea. Sin embargo, como todo en esta vida, también va a haber efectos compensadores, como lo va a ser la insulina. La insulina va a ser secretada por las células beta del páncreas, que entre otras cosas va a favorecer el ingreso de la glucosa en las células, el almacenamiento de glucógeno en hígado y en músculo esquelético, va a inhibir la utilización de lípidos y va a reducir la pérdida muscular. Todo esto con el objetivo que ya había mencionado a lo largo de todo el video, que va a ser traer la homeostasis al cuerpo. Y eso ha sido todo del tema, eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.